analista político. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Un saludo fraternal a todo Bolivia a través de un medio de comunicación. Bien, doctor, bueno, agradecemos siempre estos minutos prestados para que usted obviamente pueda vertir su opinión acerca de lo que está aconteciendo. De hecho, hacer el análisis correspondiente acerca de lo que está aconteciendo con ese rechazo. ¿Cómo lo ve usted desde su perspectiva como analista político, ese rechazo indicando fraude y cero transparencia ante esos resultados censales? Yo lo que creo que inicio, un censo es una herramienta que permite en Bolivia contabilizar o el censo se denominaba censo de población y vivienda. Ahora, cuando vemos que se quiere resumir en dos temas nada más, es decir, en asignación y entramos en una equivocación y por supuesto creo que los políticos no hacen la tarea para informar, sino más en alguna medida para decir. Cuando han censado el Instituto Nacional de Estadística, lo que ha hecho es parece que tienen estas, por supuesto, si tienen trabajo, si tienen formación académica, si son gente tal vez en algunos casos con discapacidad, es decir, se ha censado y se ha hecho un muestreo de toda la cantidad de ciudadanos que tenemos, pero con diferentes características, que eso es precisamente para elaborar políticas públicas. Ahora, cuando resumimos a simplemente escaños, ya vemos de que no había sido solamente para contar escaños ni asignación presupuestaria, sino también es para lograr la cantidad o ver la cantidad de gente que tiene en nuestro Estado plurinacional, además de mujeres y hombres, por supuesto. Y vivienda, para ver de que esos ciudadanos, en qué tipo de vivienda viven. Si la vivienda es precaria, si la vivienda es de cemento, de hormigón, si tiene techo de paja, si tiene techo de teja, de calamina, es decir, para saber sociológicamente de qué tipo de ciudadanos estamos hablando, para que esas dos figuras, la cantidad y la calidad de la gente que vive, pero además la cantidad y calidad de inmuebles que tenemos o casas, tengan que ser contabilizadas y generar al final política pública. Esa es la razón para lo que se hace un censo. No es para contabilizar solamente personas y ver la asignación presupuestaria. Ahora, el Estado necesita esa herramienta no solamente para este gobierno, es decir, cada 10 años debe hacerse un censo, y el gobierno que venga el 2025 necesita de esta herramienta que le permita, por supuesto, lograr generar política pública. Entonces, ese es el primer escenario que lamentablemente se está tergiversando por las intenciones de muchos políticos de generar expectativa o acción política. Bien, doctor, usted lo mencionaba, realizar políticas públicas a través de estos resultados del censo 2024. Pero ¿cómo realizar estas políticas públicas si el rechazo es masivo en esta situación? Diferentes municipios aseguran que la proyección que se tenía en el 2022 al 2024 no son los mismos. Es por eso que lo califican de que no tiene transparencia, indican que es un fraude total esos resultados del censo. ¿Cómo realizar los mismos tras haber un rechazo de por medio? Con movilizaciones también. Lo cierto es que no debería haber rechazo, tomando en cuenta de que el INE le ha dicho a todas las autoridades que pueden ir a verificar hoja por hoja, que están abiertas las puertas del INE para poder verificar. Lo cierto es que estamos en una campaña electoral y a mí me da mucha pena, ciudadano, ver que semejante cantidad de recursos, es decir, uno no entiende cómo es posible que se tenga tanta, digamos, que se ataque sin piedad a gente que está esperando pues sus recursos, que está esperando su política pública. Nosotros debemos saber, en algo sensible, por ejemplo, cuánta gente con discapacidad existe, ¿no? Y ese indicador nos va a mencionar de qué políticas públicas hacemos en favor de esa gente con discapacidad. ¿Cuántos ancianos existen? ¿Cuántos jóvenes existen? ¿Cuántos niños existen? ¿Cuántas
qué tipo de vivienda para generar políticas públicas que vayan vinculadas a eso. Lamentablemente este censo ha sido descalificado antes, tiene un antes y un post. Antes yo diría de manera muy responsable, pero también crítica, pero además muy contundente. Hubo un periodista de apellido Valverde en Santa Cruz que invitaba o insinuaba de que la gente no debería censarse, por ejemplo, y en La Paz lo hacía una señora de apellido Pam. Entonces creo yo de que este tipo de acciones, cuando vas a descalificar previamente a un censo que no le hace bien ni mal a un gobierno, es decir, el censo, ¿qué gana el gobierno disminuyendo personas? ¿Qué ganaría sumando personas? Lo que necesita un gobierno, porque insisto, el 2025 no sabemos quién va a ser el presidente. En esa línea, el gobierno que tengamos en el 2025 tiene que tener esta herramienta para generar política pública. Entonces yo creo obviamente muy dura la crítica de algunos ciudadanos, sobre todo en Santa Cruz, porque si existe alguna persona que les ha robado esos 1 millón que mencionan los dirigentes de Santa Cruz, son precisamente sus propios hermanos. Este señor Valverde, que le decía que ha insinuado, que ha pedido que no se debería hacer con lápiz, que no se debería dar la edad, que no se debería dar el nombre, que no se debería dar la cantidad de personas que viven en una habitación. Entonces, ¿cómo es un censo si la gente no va a negar? Y obviamente se ha visto por las noticias que ustedes, los medios, nos ofrecen, que en Santa Cruz han habido edificios completos que han cerrado las puertas y no han permitido que entre los que generan el censo. Entonces, esto explica también por qué la cantidad de personas puede haber disminuido en la ciudad de Santa Cruz o en el departamento central. Bien, doctor, ¿por cómo se pinta justamente el panorama en la actualidad sobre esos resultados? ¿Cómo podemos proyectar justamente la distribución de escaños que se vaya a tener, los recursos que se vayan a repartir a diferentes municipios, como tiene que ser saliendo obviamente y votando estos resultados censales 2024? Esto le digo ¿por qué? Porque ya han anunciado, tanto con movilizaciones, bien lo mencionábamos, con denuncias internacionales, con presentar o pedir las auditorías correspondientes a esos resultados censales. ¿Cómo podemos proyectar justamente esta repartición de beneficios, trayendo en consecuencia todos estos rechazos y algunas amenazas, tal vez, o advertencias sobre estas denuncias internacionales? Yo creo que debemos los bolivianos empezar a través de ustedes, los medios, de mejor manera. Esa sería una buena forma de ayudar a la población. ¿Por qué? Antes de que se dieran las cifras del censo, los sectores internacionales que tienen que ver con el censo han brindado su reconocimiento y su felicitación al censo, es decir, a los que se quieren quejar, a los sectores internacionales, a los grupos internacionales. Ellos ya han dado su parecer y han dicho que el censo se ha llevado de la manera muy prolija en esta ocasión. ¿Por qué? Porque primero se ha hecho la cartografía, ¿no? Y para que la gente nos entienda, la cartografía no es otra cosa que ver a cuántas casas se tiene previamente, en qué lugar se están situadas, para que los censistas vayan y acudan a esos domicilios de manera que tengan la exacta dimensión de lo que están haciendo. Sin embargo, también hay que decirle a la población, ¿qué saca el gobierno? Yo no entiendo, la verdad, que a veces me cuesta creer, disminuyendo personas. Es decir, no tiene mayor votaje, ni menor votaje, ni mucho menos, porque lo que tiene que hacer es una cosa exacta. Lo que pasa es de que cuando nosotros vamos a un médico y nos hacen el análisis de todo el cuerpo, lo que pretenderíamos es de que nos digan que estamos absolutamente sanos. Y si el médico nos dice, no, usted tiene problemas en algún órgano, por ahí decimos que es un mal médico. Sin embargo, yo creo que en este censo lo que se quiere ver es una fotografía del estado de situación de nuestro país en términos de habitantes y de domicilios o vivienda. Entonces, si somos constructores de un proyecto para más adelante para todos los bolivianos, yo creo que sí, si la gente desconfía, y aquí tenemos una situación que es altamente importante para mí. He escuchado también por ustedes, por los medios, de que Línea ha abierto sus puertas absolutamente a cualquier ciudadano que pretenda tener mejor información. Entonces, si no está abierto, no sé de qué hay que desconfiar, porque al final uno se queja a las organizaciones internacionales cuando no existen las posibilidades de fiscalización o las posibilidades de revisión, como ocurre en Venezuela. En Venezuela, por ejemplo, se ha hecho un votaje y el presidente Maduro no quiere que se vean las actas, por ejemplo, y ahí sí me llama la atención por qué no quieren verificar actas. En esta ocasión, en Bolivia, lo que se está pretendiendo, o lo que dice la INE, es de que todo ciudadano podría verificar
o organización o partido político o autoridad podría verificar todas las actas, todas las hojas censales, es decir, hacer toda una revisión domicilio por domicilio y por supuesto tener la conclusión. Entonces yo sí, lo que sí pondría énfasis es en aquella gente que no se ha censado, provocado precisamente por aquellos que ya no serán periodistas, tal vez son políticos que han pedidole a la población de que no se cense, de que no dé su nombre, de que no dé su apellido, de que no dé su edad. Entonces, cuando tú no das tu edad en un censo, por supuesto que no se va a poder generar políticas públicas porque precisamente le has dado una edad errónea. Entonces, entiendo de que hay culpables, sí, pero y debe haber mayor cantidad de familias con toda seguridad en Bolivia, pero no es provocado por un fraude, ni mucho menos, sino es provocado más bien porque agentes políticos les han dicho que no se censen o que no participen de este acto tan importante para Bolivia. Doctor, cambiando de tema, aprovechando que usted está con nosotros, quisiéramos saber la mirada que usted tiene ante estos conflictos que se han registrado precisamente en la jornada pasada entre Ponchos Rojos, asimismo con la Policía Nacional, los enfrentamientos donde dejaron efectivamente algunos heridos. También en la zona San Pedro se efectuó esta confrontación, este enfrentamiento entre ambos mandos. ¿Qué opina respecto a la mirada que tiene ante esta situación? Y lo vemos a continuación en imágenes también, para que pueda presenciar la gente que se ha efectuado esto por, obviamente, la falta de combustible, escasez de dólares, entre otras demandas que tiene Ponchos Rojos. ¿Cuál es la mirada como análisis que usted tiene ante esta situación, como analista político, doctor? Yo lo que creo es de que en Bolivia se han activado diferentes frentes que intentan desestabilizar al país, ¿no? Por un lado está el tema del dólar, que ya no existe tanto problema porque el dólar ya no tiene los precios que estaban en el mercado. La gasolina creo que está intentando solucionarse, sin embargo son temas que no deberían obedecer a paros ni huelgas. ¿Por qué? Por un paro más o menos no va a aparecer la gasolina en dólares. Entonces, ese escenario, digamos, que es altamente delicado. Sí, deberíamos tener gasolina, sí, deberíamos tener dólares, sí, pero a veces existen momentos de dificultad como es el que está atravesando Bolivia. Sin embargo, el tema del dólar, el tema de los carburantes, pero adicionalmente el tema del censo, son acciones que están tomando los políticos para generar una convulsión social. Y obviamente el tema del chapare, ¿no? Entonces, si sumamos el chapare, si sumamos los conflictos que tenemos, lo que intentan que suceda en nuestro país es una suerte de convulsión social, una suerte de espiral política que derive en un supuesto adelantamiento de elecciones. Lo que se está buscando, y esto hay que decirle a la población, es convulsionar a un país que está tranquilo a través de los políticos, que esta convulsión social llegue a extremos para que esos extremos pidan en algún momento el adelantamiento de elecciones. ¿Y por qué? Desde el Chapare quisieran que se adelante elecciones para que sea Evo Morales el candidato y se deje de lado, por supuesto, ya no llevar ningún congreso y que eso permita indudablemente que Evo Morales sea candidato a partir de que es además el presidente del MAS. Por el otro lado está también los sectores opositores que están intentando convulsionar porque también les interesa adelantar elecciones para generar expectativas hacia sus candidatos. Entonces, trágico lo que está pasando en Bolivia. Lamentablemente los políticos no han aprendido de la historia, no han aprendido de que definitivamente hay que respetar los tiempos. Pero pareciera que una de las personas que en un momento era tan odiado, si vale el término, desde el 2019 como fue Morales, ahora parece tener una relación con toda la oposición boliviana, donde juntos están intentando desestabilizar un gobierno que yo entiendo de que tiene un 55% de votos, y lo más razonable sería dejar gobernar y permitir que el 2025 se lleven elecciones y por supuesto tengamos un nuevo presidente. Entonces, ojalá que este grado de convulsión, esta espiral de convulsión que se está pretendiendo generar a partir del Chapare, a partir de los opositores, quede, porque al final lo que se está logrando nada más es un colapso, se está intentando un colapso de la economía, porque no se olvide que también a través del articulador del Chapare, que sería Nónico Rodríguez, también se han bloqueado los créditos para las obras que le han dejado 1.100 millones de bolivianos
en circulación, pero no al presidente Arce, no al gobierno, sino a la gente que tiene que ir con recursos económicos para esta zona. Doctor, ya tenemos pocos minutos para poder culminar. Por favor, de manera puntual, quisiera saber su criterio acerca de este congreso que se va a llevar a cabo el día de hoy del Movimiento al Socialismo de la Levista justamente en Villa Tunari. ¿Se puede ser específico ante este tema como un analista político? Lo que va a suceder en el Congreso es que primero no está reconocido por el Tribunal Electoral, entonces este Congreso se convertirá en ampliado, así lo ha dicho Morales, y a través de este Congreso seguramente lo que se va a intentar es generar algunas decisiones a través de este Congreso o este ampliado, y lo que sucederá a partir de mañana seguramente son medidas que se van a tomar radicales para lograr colapsar al gobierno de Arce. Es decir, todo parece indicar de que la idea es de que si Evo Morales no es candidato o no es reconocido, ellos están dispuestos, dicen, como lo han dicho varias veces, a hacer arte Bolivia. Entonces, entiendo de que mañana, ojalá primero la calma, pero es algo muy improbable. Creo que definitivamente mañana se van a tomar, o hoy día se toman decisiones muy importantes, y que estas van a tener que ver con el grado de convulsión que van a generar en nuestro país. Doctor, muchísimas gracias. Fue un gusto conversar con usted. Gracias a usted. Pues muy buenos días. Que tenga una linda jornada. Bien, ahí estuvimos con el doctor Javier Flores, analista político, hablando acerca de varios temas. Censo, este conflicto entre Ponchos Rojos, la policía boliviana, y por último, el Congreso del Movimiento al Socialismo que se va a llevar a cabo esta jornada. ¿Cuál es su criterio? Las redes sociales están disponibles para que usted pueda vertir